Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos. Profesor, tengo una duda con respecto a la tarea de los vectores del simulador. Sí, adelante. Es que, bueno, ya le abrí yo el simulador y tratar de representar los vectores con su magnitud. No me alcanza, por así decirlo, la pantalla para ponerlos Espacio. completamente. Ajá. Entonces, lo que hice fue como que reducirlos a la mitad, pero no sé si subirla así o qué puedo hacer. Está bien, así, a lo mejor el punto es que estaba planteado el ejercicio para la versión anterior del simulador y es probable que ahora ya no quepan. Se modificó, se actualizó ese simulador hace un par de años, el ejercicio tiene un poquito más. Y entonces es muy probable que no quepan, pero sí puede ser eso, sin problema puedes hacerlos a escala y así como te den está bien, no hay problema. Lo importante aquí es prácticamente que tú veas las, las diferentes notaciones del vector y cómo se forma la resultante. Entonces sin problema puedes hacerlos pues a escala y poner los valores que te dé ahí. Ok, maestro. Gracias. También hay un detalle que antes permitía cualquier cantidad de vectores el simulador. En este que yo les dejé en la referencia del 2D, creo que nada más permite 3 vectores, pero si necesitan usar 4 o más, pueden entrar en la parte de laboratorio y ahí ese simulador en la parte de laboratorio puedes usar cualquier cantidad de vectores. No está limitado a nada más 3. Entonces, esa es la otra opción para cuando son más de 3 vectores. Creo que tenemos un ejercicio con 4 vectores. Y lo pueden hacer ahí. ¿Vale? Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar. Buen día. Vamos a continuar con nuestro tema de estática. Vamos a seguir revisando los conceptos básicos de la estática para ver cómo vamos a aplicarlos en la resolución de problemas de equilibrio. Y entonces por eso voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a seguir revisando pues lo que vimos en la sesión pasada. Vamos a recordar un poquito lo que revisamos antes para seguir avanzando con este tema. Entonces ahí está la presentación, muchachos. Decíamos que estos ejercicios, estas imágenes que están aquí de muestra, pues son representativas de los problemas que vamos a resolver en esta parte del curso. Y se refieren a esta parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio, que se llama la estática. Y decíamos que podemos identificar dos tipos de equilibrio. Un equilibrio estático que se caracteriza porque el cuerpo no se desplaza y no rota o no gira. Un equilibrio dinámico, que es dinámico, cuando un cuerpo pues se encuentra desplazándose en línea recta a velocidad constante. Esa es una forma en que puede estar un equilibrio dinámico. La otra es que esté girando, es decir, esté rotando con una velocidad constante, angular constante, entonces también estará en equilibrio dinámico. Y bueno, aquí veíamos algunos ejemplos de lo que vamos a estudiar en este curso, que son estos cuerpos que están estáticos en esa posición, y vamos a ver cuáles son las características de estos comportamientos para que precisamente estos cuerpos estén estáticos en esa posición. Para eso, pues, estuvimos revisando algunos conceptos fundamentales en física para poder, pues, entender lo que vamos a ver a continuación. Y veíamos que cualquier cuerpo en física lo podemos considerar una partícula, es decir, algo que tiene dimensiones despreciables. Esto lo podemos incluso representar como solamente un punto en el espacio, independientemente qué tan grande sea o la forma que tenga, pues ese cuerpo, cualquier cuerpo lo podemos representar como una partícula que en física se define como algo que tiene dimensiones
despreciables, que no se considera su tamaño, ¿no? Y además también en física debemos de considerar que los cuerpos son rígidos, es decir, que no se deforman cuando les aplicamos una fuerza, aunque en la realidad sí existe esa deformación, pero puede ser, en muchos de los casos es imperceptible. Entonces, vamos a considerar que todo cuerpo es rígido, es decir, que no se deforma cuando aplicamos una fuerza. Y también revisamos este principio de transmisibilidad que decíamos que pues si tenemos una fuerza aplicada en diferentes puntos, pero siempre esa fuerza está aplicada sobre la misma línea de acción, que es una línea que se prolonga hacia los extremos del vector. Entonces el efecto va a ser el mismo independientemente de dónde coloquemos el punto de aplicación de esa fuerza. Esto es, podemos deslizar la fuerza sobre su misma línea de acción y va a seguir teniendo el mismo efecto. Eso es el principio de transmisibilidad. Y entonces llegamos también al concepto de el peso de los cuerpos, de determinar el peso de un cuerpo, que decíamos que el peso siempre es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, por eso se le considera negativa. Es la fuerza con que pues la Tierra atrae a cualquier objeto en sus cercanías, y es debido precisamente a esta gravedad, que la gravedad pues es la manifestación del campo gravitatorio terrestre, y se representa por una constante, que es esta letra G, que es la constante de la aceleración de la gravedad. A veces se le llama a esta fuerza, que es el peso, la fuerza de gravedad, pero ese es normalmente trataremos de llamarla el peso. Y el peso de un cuerpo lo podemos determinar si multiplicamos su masa, que es la cantidad de materia que tiene, por precisamente esta aceleración de la gravedad. Hicimos varios ejercicios utilizando diferentes unidades en los diferentes sistemas. En el primer caso, por ejemplo, calculamos el peso de este vehículo de 2 toneladas, convirtiendo esas 2 toneladas a kilogramos, multiplicando por la aceleración de la gravedad, y obtuvimos su peso en kilogramos metros por segundo cuadrado, que eso también son newtons. Es decir, el peso es una fuerza que también se expresa en newtons como cualquier otra fuerza en el sistema internacional. Hicimos también, en el caso de una bolita de algodón, expresamos su masa en gramos y utilizamos la correspondiente constante de la aceleración de la gravedad para obtener una cantidad expresada en gramos por centímetro segundo cuadrado, y eso es una unidad de fuerza que se llama DINAS, la unidad de fuerza en el sistema CGS. Y hicimos lo mismo con esta misma masa de la bolita de algodón, pero expresada en kilogramos, y vimos que podíamos expresar pues también este peso de newtons, y con eso logramos encontrar la equivalencia entre dinas y newtons. Un newton básicamente son 100.000 dinas, es decir, 10 a la 5 dinas, y al revés, una dina es 10 a la menos 5 newtons, es decir, para pasar de newtons a dinas tenemos que multiplicar por 100.000, para pasar de dinas a newtons tenemos que dividir entre 100.000, y de esa manera pues tenemos el factor de conversión entre newtons y dinas y newtons, que son las unidades que más comúnmente vamos a estar utilizando. Pero veíamos que también podemos expresar masas en unidades del sistema inglés, en libras, y si utilizamos la correspondiente valor de la aceleración de la gravedad en ese sistema, pues podemos encontrar el peso de un cuerpo en unidades del sistema inglés, que son poundales, o libras pies por segundo cuadrado, de manera similar como lo hacemos en los otros sistemas, ¿no? Aquí a lo mejor lo único que me faltó mencionar es estas fuerzas que están en esta lámina, que no le hicimos mucho caso, pero que te voy a marcar.
Tenemos aquí unas fuerzas, muchachos. Esta fuerza que está aquí, con este vector rojo, se llama el peso. Ya vimos que el peso lo podemos, pues, tiene esta característica, siempre está dirigido hacia abajo verticalmente. Y aquí está la forma en que lo calculamos, multiplicando la masa por la gravedad. Pero hay otra fuerza, muchachos, esta fuerza de color azul, simbolizada con la letra N, que se llama la fuerza normal. Esta también es importante, porque esta siempre va a aparecer cuando tengamos un cuerpo sobre una superficie. Esta fuerza normal es una fuerza de reacción que genera el cuerpo sobre la superficie, es decir, es una fuerza que equilibra a cualquier cuerpo que está colocado sobre una superficie, aplicándole una fuerza en sentido contrario para mantenerlo en esa posición. Esto es, el peso y la fuerza normal generalmente son fuerzas contrarias, y en muchos de los casos van a ser del mismo tamaño, nada más que en direcciones contrarias. Entonces, siempre que haya un cuerpo sobre una superficie, vamos a ver que va a aparecer una fuerza normal, que simbolizamos con la letra N, y que vamos a estar nombrando más adelante de manera muy recurrente. Muchachos, hasta aquí creo que es el resumen. No creo que sí vimos todavía un par de ejercicios de cálculo de peso, pero bueno, son variantes de este mismo cálculo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran agregar? ¿Algo que me haya faltado? No, profe. ¿No? Bien, gracias. Entonces me dicen en el chat que no, también. Ok. Entonces, después hicimos aquí un par de ejercicios para calcular el peso en newtons y en limas. Bueno, vimos unas variantes para calcular a partir del peso la masa, simplemente despejando de esa ecuación para los dos sistemas. Y luego vamos a ver este siguiente concepto que es también importante, interesante para poder resolver problemas en este punto de la que estamos tratando, la estática. Entonces, aquí en la lámina, muchachos, me habla de un diagrama de cuerpo libre que vamos a simbolizar con estas 3 letras de Selson. Es el acrónimo de este diagrama de cuerpo libre. Y un diagrama de cuerpo libre, pues es algo como lo que tenemos dibujado en las imágenes que están a la extrema derecha, arriba y abajo. Es un esquema donde se muestran todas las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo. Propiamente el diagrama de cuerpo libre ya es poner todas esas fuerzas en un plano cartesiano, en un sistema de ejes, para poder resolver pues lo que queramos resolver de ese cuerpo. Entonces, bueno, aquí vamos a leer la definición de ese diagrama de cuerpo libre. Me habla que es un esquema de un objeto o un cuerpo, el cual quitamos o despojamos de los objetos que están a su alrededor, y además muestra todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos aquí en la parte baja este ejemplo. Tenemos ahí un bloque de cualquier cosa o cualquier forma que tenga que tiene 2 fuerzas que están ahí aplicadas. Entonces este sería el esquema. Y se dan cuenta, aquí no sabemos qué más hay a lo alrededor. Lo que nos interesa nada más son las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. Entonces ahí estamos de alguna manera despojando, quitando todo lo demás que esté alrededor de este cuerpo. Y hicimos este esquema. Y después de ahí procederíamos a trazar el diagrama de cuerpo libre que tiene ciertas condiciones. Primero hay que hacer un esquema claro, como dice aquí la lámina, es decir, hay que hacer un esquema, algo que represente el problema, en donde estén precisamente mostradas las fuerzas que están aplicadas sobre los diferentes cuerpos, sobre los diferentes objetos, y además sus direcciones, con ángulos y a la mejor magnitudes y todo la información que tengamos al respecto debe estar en ese esquema. Y después, el procedimiento es, tenemos que elegir un cuerpo, uno de esos cuerpos, el que queramos resolver. Elegir un cuerpo en equilibrio.
y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Eso se llama aislar el cuerpo. Y entonces, aquí tenemos el caso, teníamos aquí arriba en la primera imagen dos cuerpos unidos por una cuerda, uno que estaba suspendido en el vacío y otro que estaba sobre la rampa. Entonces tomamos el que está sobre la rampa y solamente representamos sus fuerzas que están aplicadas sobre él. Eso es aislar el cuerpo. A pesar de que estaba unido con la cuerda con el otro, pues aquí ya lo dejamos solito y representamos solamente las fuerzas que están aplicadas sobre él. Eso es aislar el cuerpo. Y después de que lo aislamos, vamos a escribir los valores de las fuerzas, todos los ángulos y todas las distancias, toda la información que tengamos al respecto lo tenemos que escribir ahí. Y después, ya que tenemos eso, vamos a dibujar en un plano cartesiano esas fuerzas y vamos a indicar sobre ese, en su caso, las componentes rectangulares de las fuerzas, si es que hubiera fuerzas que están fuera de los ejes. Por ejemplo, esta fuerza, este peso W está fuera de los ejes, entonces esta fuerza tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y, que son esta fuerza en Y, este peso en Y y este peso en X. Entonces esto lo vamos a hacer sobre el plano cartesiano cuando indiquemos fuerzas de este tipo. Entonces todo esto es lo que hay que hacer para hacer un diagrama de fuerza libre. Vamos a aterrizar un poquito eso con estos ejemplos que tenemos aquí a la derecha. Tenemos este cochecito por aquí. Por ejemplo, si estuviera sostenido de una cuerda, entonces pues podríamos marcar sobre este ejemplo cuáles son las fuerzas que están aplicadas en él. Es decir, la pregunta es, si yo lo tengo amarrado de una cuerda, de alguna manera, bueno, voy a hacer de cuenta que los tengo aquí amarrado de esta cuerda y está suspendido en el aire. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre este cochecito? ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir cuántas fuerzas hay aplicadas sobre este coche? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son? La de la gravedad y con lo que está sujeto. Ok, la de la gravedad la llamamos siempre el peso. Recuerden que ese es el peso. Ajá, es el peso, peso, ¿no, profe? Ajá, el peso, que nos empezamos con la letra W. Efectivamente, a veces le llamamos la fuerza de gravedad, pero es el peso. Y me decían que con la cuerda que está sujeto, esta cuerda, cuando está, digamos, cargando el carro, se tensa, se pone tensa pues la cuerda. Y entonces a esa fuerza le podemos por eso llamar una tensión. La pregunta es aquí, ¿hacia dónde apunta la fuerza de la cuerda? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Si apunta hacia abajo la fuerza de la cuerda, Hacia arriba, ¿no? eso, Ah, resulta, ya. Es Ajá. hacia arriba. Sí, es hacia resulta arriba. que se van a caer tanto el coche como la cuerda, ¿no? Entonces, para mantenerlo en esa posición, porque estamos hablando de equilibrio, aquí la fuerza de la cuerda debería ser en esta dirección, efectivamente hacia arriba. Pues aquí tendríamos esta fuerza que se llama la tensión. Y entonces ya tenemos aquí un esquema de un cuerpo, en este caso el coche, con las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Y entonces, pues vamos a trazar su diagrama de cuerpo libre. En este caso dice hacer un esquema claro, ese ya está aquí. Y están las fuerzas que están aplicadas. Elegir un cuerpo en equilibrio, en este caso solamente tenemos un cuerpo, entonces ese es el único que vamos a poder elegir y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Ya las tenemos ahí representadas. ¿Qué es lo que sigue y lo que tenemos que hacer para trazar un diagrama de cuerpo libre que corresponda a este cuerpo? Pues trazar un sistema de ejes cartesianos y en él representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre él. Como este sistema de ejes cartesianos, yo tengo que dibujar todas las fuerzas a partir del origen, entonces tendría que dibujar el peso de este coche aquí, de aquí hacia abajo. Y entonces este sería el peso ya colocado en mi plano cartesiano. Y mi tensión, muchachos, como es positiva, pues la tendría que dibujar del origen hacia arriba.
Y aquí estaría la tensión de de mi cuerda. Aquí no hay una fuerza normal, muchachos. El concepto de la fuerza normal se aparece cuando un cuerpo está colocado sobre una superficie. En este caso está suspendido, no está colocado en una superficie. Vamos a ver más adelante en el otro ejemplo que ahí sí hay una fuerza normal. En este caso específico no, porque la fuerza normal es una fuerza de reacción de una superficie donde está colocado un objeto o un cuerpo. En este caso tengo estas dos fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo y con eso pues tengo todo lo que necesito para definir mi diagrama de cuerpo libre. Esto me va a ser útil más adelante cuando tenga que calcular algún valor de estas fuerzas a partir del otro. Pero ahorita solamente estamos viendo cómo es que podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Si se dan cuenta, pues eso coincide con esta imagen que tenemos a la derecha. Propiamente es este mismo esquema. Tenemos un cuerpo que tiene una cierta masa. Desde luego este coche tendrá una cierta masa y estará siendo atraído por la gravedad hacia abajo. Y esa gravedad generará este peso. La cuerda pues lo mantendrá en su posición, aplicar una fuerza hacia arriba, esta tensión hacia arriba, que contrarreste este peso para dejarlo en esa posición fija sin que se mueva, que es de hecho lo que vamos a estudiar, que un cuerpo esté en posición fija, que no se desplace, que no gire, y eso es lo que esas son las condiciones en que vamos a estudiar este cuerpo. Muchachos, hasta aquí establecimos el diagrama de cuerpo libre para este carro, en este caso que estaba suspendido de una cuerda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Vale, entonces vamos a hacer algo similar, pero ahora con este mismo carro, pero vamos a suponer que está así. Está colocado sobre una rampa, está subiendo una pendiente, no sé, puede ser cualquier cosa que esté haciendo este coche, pero está sobre una superficie inclinada con respecto al horizontal. Entonces puede ser que esté funcionando el coche y que pues su motor esté imprimiendo una cierta fuerza que lo haga subir la rampa. Entonces vamos a representar esa fuerza aquí. Desde luego el motor está adelante y está en las llantas, pero esta fuerza finalmente lo que hace es impulsar el coche para que se mueva en esta dirección sobre la rampa. Puedo poner esa fuerza aquí, la puedo poner en medio, la puedo poner enfrente y va a tener el mismo efecto. Recuerden que eso es lo que me dice el principio de transmisibilidad. En este caso la coloco aquí. ¿Qué otras fuerzas están aplicadas sobre este cuerpo, muchachos? ¿El peso? ¿El peso? El El peso, peso. De la gravedad también. Ajá, la de la gravedad, muchachos, esa la llamamos el peso y esa siempre va a estar vertical hacia abajo. Invariablemente siempre va a tener esta dirección, vertical hacia abajo, independientemente de cómo esté el cuerpo, el peso siempre va a ser vertical hacia abajo. ¿Cuál otra me decían? ¿Y la de la tensión también, profe? podría ser la inclinación de la rampa. Ajá, la inclinación de la rampa lo que genera es, pues alguna, ¿cómo se llama? La necesidad de aplicar una mayor fuerza, pero no tiene que ver con, o sea, no es una fuerza como tal. Pero hay otra Profe, fuerza ahí. entonces ahí entraría la fuerza normal, ¿no? Aquí sí entraría la fuerza normal, porque la fuerza normal es la forma en que reacciona el piso o la superficie, en este caso la inclinada, esta superficie inclinada con respecto a este coche que está colocado sobre ella. Y la fuerza normal, muchachos, tiene una característica muy importante. Siempre es perpendicular a la superficie, es decir, aquí lo tengo que dibujar de esta manera. Tiene que ser perpendicular a la superficie. La puedo dibujar aquí o la puedo dibujar aquí encima, pero esta es la dirección que tiene la fuerza normal. Es perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados con esta superficie. Entonces, eso siempre sucede. Si la superficie, si esto estuviera en una superficie horizontal, pues la normal estaría así. Y el peso también en la misma dirección, ¿no? Pero hacia abajo. Pero en este caso, la normal es perpendicular a la superficie y el peso, pues tiene la dirección siempre hacia abajo. Ok. Esas serían las tres, básicamente, que tienen. Aquí me decían de una tensión. No habría una tensión, al menos que hubiera una cuerda, que estuviera jalándolo por otra parte o que estuviera cargándolo también.
Básicamente está la fuerza que está imprimiendo el motor, que es esa que está colocada detrás. El peso, que es el que lo jala hacia el centro de la Tierra debido a la atracción de la Tierra con todos los objetos, o sea, debido a la gravedad. Y la fuerza normal, que es la fuerza de reacción de la superficie, cuando está colocada este cuerpo, en este caso este carro, sobre ese plano inclinado. Ahí están las tres fuerzas que pueden aparecer aquí. Y entonces ya tenemos no tenemos otro cuerpo más unido a este. Nos interesa analizar y resolver y para eso vamos a tener que poner todas nuestras fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Esto sería el esquema. Y tenemos que poner todas nuestras fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Pero para eso, en este caso muy específico de un plano inclinado, vamos a tener que hacer un pequeño truco. Es decir, vamos a considerar que paralelo al horizontal, paralelo a la superficie inclinada está colocado el eje X para poder dibujar las fuerzas. Y entonces, a 90 grados, es decir, de manera perpendicular, está colocado el eje Y. Y entonces, pues como nos cuesta trabajo verlo así inclinado, pues vamos a enderezar nuestros ejes para trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a trasladar esto a un sistema cartesiano que prácticamente ya está ahí dibujado, pero vamos a enderezarlo porque pues nos cuesta trabajo ver esas fuerzas de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar nuestros ejes cartesianos X y en él representar las fuerzas que están aplicadas sobre este carro. La pregunta es, primero, ¿hacia dónde dibujo la fuerza F que está empujando el carro sobre la rampa? Hacia el eje X positivo. Hacia el eje X positivo, muy bien. Recuerden que todas las fuerzas se dibujan a partir del origen, y entonces esa fuerza la voy a aplicar precisamente aquí. Esa es la fuerza que está empujando el carro por la... Bueno, tengo que acordarme que todos estos son vectores, pero... Ok, muy bien. Y entonces la fuerza normal, por ejemplo, ¿dónde la dibujo? Hacia el eje de la Y negativa, ¿no? Chéquenle bien, ¿dónde está? La ¿Qué Y dirección? positiva. Sería positiva. Y positiva, porque va hacia arriba. Entonces, la fuerza normal estaría propiamente en esta dirección. Esta sería la fuerza normal, desde luego dibujada desde el origen hacia arriba. Entonces la del peso sería hacia abajo, ¿no? Sería hacia abajo, pero tiene aquí una característica más particular, porque si se dan cuenta, ya no estaría sobre el eje, ni sobre el eje X, ni sobre el eje Y. Estaría en un punto intermedio. ¿En dónde la tendré que dibujar? ¿En qué cuadrante quedaría mi peso? El cuadrante El 3. tercero. Cuadrante. Tercero, ¿no? En el cuadrante 3, ¿no? En el tercer cuadrante, recordando que los cuadrantes se numeran así. Este sería el primero, este sería el segundo. Este sería el tercero. Este sería el tercero. Y este sería el cuarto. Entonces, como bien me dijeron, el peso en este caso quedaría sobre el tercer cuadrante con alguna inclinación. No sé, y ahorita no me interesa, pero sí saber que aquí estaría el peso. En la realidad está apuntando hacia abajo, pero como estamos enderezando, digamos, este plano cartesiano, pues mi peso va a quedar una cierta inclinación con respecto al eje X y al eje Y. Y aquí, entonces, tenemos un vector, en este caso el peso, que ya no está coincidente con los ejes. Y si ese es el caso, resulta que este vector lo puedo, o más bien tengo que trazar sus componentes en los ejes X y Y. Esto lo proyecto hacia el eje X y hacia el eje Y. Y veo que este vector de peso tiene aquí una componente en el eje X. Y vamos a llamarle la componente del peso en el eje X. Y tengo además una componente de este peso en el eje Y, que sería esta. Y vamos a llamarle la componente del peso en el eje Y. Con eso estaríamos prácticamente terminando nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya hicimos todos estos pasos que nos marcaba aquí. Elegimos el cuerpo, escribimos los valores de las fuerzas. Bueno, aquí no tienen valores todavía.
ni ángulos específicos. Y los colocamos a un plano cartesiano y en su caso dibujamos las componentes rectangulares de estas fuerzas. En este caso el peso es el único que tiene componentes rectangulares porque tiene componentes en eje X y eje Y. Las otras dos están sobre los ejes. Entonces aquí ya trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre de este caso. Este vehículo que está sobre la rampa. Este es un punto importante porque para todos los ejercicios, problemas que hagamos más adelante, vamos a tener que hacer lo mismo, vamos a tener que dibujar ese diagrama de cuerpo libre. Entonces, es importante que no haya duda cómo vamos a trazar ese diagrama de cuerpo libre, muchachos. Pregunto, ¿hay duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este diagrama de cuerpo libre? No, profe. No, ¿No? profe. Vale, gracias. Entonces, vamos a seguir haciendo más adelante. Tercer cuadrante nos dicen aquí. Ok, gracias. Muy bien, entonces, esa era una pregunta del anterior. Entonces vamos acá, muchachos, vamos a la siguiente lámina porque con eso estamos... vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar aquí. En esta parte del curso decíamos que la estática se refiere a los cuerpos en equilibrio. Y decíamos que había dos tipos de equilibrio. Y el primero que vamos a revisar o que nos va a interesar es el equilibrio de un cuerpo rígido. Y el equilibrio de un cuerpo rígido pues tiene dos, ¿cómo se llaman? Dos vertientes o dos características que deben de cumplirse para decir que un cuerpo rígido está en equilibrio. Por principio, tiene que haber un equilibrio de rotación. Es decir, que el cuerpo no debe de girar o debe de girar a una velocidad constante. Ese es un equilibrio de rotación. Pero además debe de haber un equilibrio de traslación. Es decir, que el cuerpo no debe de trasladarse o debe de trasladarse a una velocidad constante. Y para que eso suceda, pues deben de cumplirse ciertas condiciones. Ahorita vamos a dejar de lado la parte de la izquierda, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos vamos a concentrar en este lado, en el equilibrio de traslación. El equilibrio de traslación significa que un cuerpo no se mueve, o más bien no se desplaza. El equilibrio de traslación no se desplaza. O puede ser que se desplace a velocidad constante. Eso lo vamos a ver hasta el curso de Física 2. Ahorita vamos a concentrarnos en el punto en que un cuerpo no se desplaza. Es decir, no se mueve. No se mueve en ninguna dirección. Ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni en diagonal. Eso es lo que nos va a interesar estudiar ahora, que un cuerpo no se desplace. Para que eso suceda, muchachos, debe de cumplirse esta condición que está marcada aquí. Esta condición me dice que para que haya equilibrio de traslación, la suma de las fuerzas que se aplican a ese cuerpo debe ser igual a 0. Y eso me asegura que hay un equilibrio de traslación, que este cuerpo no se desplaza. Y a esto se le llama también la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. Lo voy a abreviar porque si no me tardo mucho en escribirlo. Pero recuérdenlo así. La primera condición de equilibrio dice que la suma de fuerzas que se aplican a un cuerpo debe ser igual a 0. Y eso me obliga a que ese cuerpo no se desplace. Pero como las fuerzas se pueden aplicar en todas direcciones, pues esta condición tiene que cumplirse en estas dos direcciones precisamente. O sea, tiene que cumplirse tanto que las fuerzas que se aplican en el eje X sean igual a 0, como que las fuerzas que se aplican en el eje Y también sean igual a 0. Bueno, acá abajo ya puse lo de la primera condición de equilibrio. Si estas dos cosas se cumplen, entonces se estará cumpliendo la primera condición de equilibrio y podemos asegurar que este cuerpo no se desplaza. Es decir, no se mueve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni hacia abajo, ni en diagonal, ni en ninguna otra dirección. Está quietecito en su posición. Y aquí abajo está una ejemplificación de esas condiciones. Aquí tengo un objeto, cualquiera que sea su forma, lo estoy representando con un cuadrado, con un cuadrito, en el cual hay diversas fuerzas aplicadas.
tenemos, por ejemplo, ahorita voy a ir marcando esta fuerza 1, que es una fuerza que está aplicada horizontalmente hacia la derecha, una fuerza 2 que está aplicada verticalmente hacia abajo, una fuerza 3 que está aplicada verticalmente hacia arriba, una fuerza 4 que está aplicada horizontalmente hacia la izquierda, incluso una fuerza 5 que está aplicada en diagonal sobre este extremo de este cuadrito, de este bloque. Y entonces, como está en diagonal, pues también tiene componentes en los dos ejes. Tiene una componente en Y, que sería esta vertical hacia abajo, y tiene una componente en X, que sería esta horizontal hacia la izquierda. Todas esas fuerzas están aplicadas sobre este bloque, sobre este cuerpo, y para que este cuerpo se mantenga en equilibrio estático, resulta que todas estas fuerzas sumadas deben de ser igual a 0. Pero no puedo yo sumar fuerzas o combinar fuerzas en el eje X y en el eje Y. O para poder establecer esta condición tengo que sumar por separado las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí en esta primera expresión, muchachos, aquí tengo todas las fuerzas que están aplicadas sobre el eje X. Esta fuerza 1, ahí está, sumada con esta fuerza 4, por ejemplo, también está en el eje X, y con esta fuerza 5 en el eje X, son las únicas que tengo en el eje X. Esas tres sumadas, el resultado me debe dar 0. Y si eso se cumple esta primera condición del equilibrio en el eje X. Pero también debe ocurrir eso con las fuerzas en Y. Esto es, las fuerzas en el eje Y, como esta fuerza 2, esta fuerza 3, y esta componente de la fuerza 5 en el eje Y, si yo la sumo, debe de ser su suma igual a 0 para que se cumpla precisamente esta primera condición de equilibrio. Si estas dos cosas se cumplen, que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y, entonces se cumple la primera condición de equilibrio y entonces este cuerpo no se desplaza, está quieto en su posición, está Pues completamente como quieto. se diría, ¿no, profe? Está estático. Está estático, exactamente, está estático. Y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos días con los cuerpos. Vamos a ver que esa condición se cumpla y vamos a ver qué necesita pasar o cómo se comportan o cómo calculamos las fuerzas necesarias para que eso se cumpla. Y entonces pues vamos a empezar con este ejercicio sencillito en donde nuevamente tenemos este vehículo. Vamos a suponer que fuera un vehículo de juguete. Tiene una masa pequeña, por ejemplo, de 5 kilogramos. Y está sujeto por medio de una cuerda, no sé, un lazo, un mecate, lo que ustedes quieran, gusten y manden que esté sosteniendo este carrito amarrado ahí y colgando de esta cuerda. Bueno, esta me está saliendo mucho acá, para variar. Si está tensa, se supone que debe estar recta. Voy a tratar de hacerlo recta esta vez, así, más o menos así. Y entonces, si está colgando de esa cuerda, muchachos, nuevamente la pregunta es ¿cuántas fuerzas están aplicadas en él? 2. 2. ¿Cuáles son? El peso y la tensión. Muy bien, el peso, que es algo que lo jala hacia el centro de la Tierra, y la tensión, que es la que tiene este cable para mantenerlo en esa posición, que estaría también hacia arriba, como en el caso anterior. Nos dicen en el chat que el peso y la tensión también, perfecto. Entonces, ese es el punto, que ahora mi interés es determinar cuánto vale esta tensión, porque no sé cuánta fuerza le tengo que aplicar a esta cuerda para mantener este coche ahí. Muchachos, se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para terminar este ejercicio. Y entonces, registrar la participación y terminar ya la sesión del día de hoy. Pero sí les pido que nos volvamos a conectar unos minutitos más. Entonces, voy a dejar de compartir y ahorita continuamos después de